El tema que vamos a desarrollar este día pues es la irrigación de la cavidad abdominal. Aquí pues vamos a hablar principalmente de las ramas de la arteria aorta abdominal. Acordémonos que la aorta, ya estudiamos la arteria aorta, la estudiamos cuando vimos mediastino y hablamos un poco cuando hablamos de la pared torácica. Y de la cavidad torácica, hablamos más que todo la tocamos cuando hablamos del mediastino posterior. Y ahí pues vemos algunas ramas de ellas. Pero ahora veremos más en detalle las ramas de la arteria aorta abdominal. Es decir, cuando ésta atraviesa el diafragma por la parte posterior, ya sabemos que corre pues paralela, adosada prácticamente a la columna lumbar. Bueno, sí, dorsal lumbar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las diferentes ramas que la arteria aorta da o genera en el abdomen. En comparación con el tórax, vamos a ver pues que las ramas que emergen o que nacen de la arteria aorta abdominal pues son mayores, son de calibre todavía más grande y son más numerosas. Vamos a ver cómo hay algunas que son de la parte anterior, hay otras son de la parte lateral, un poco dorsales o dorsolaterales, y hay una que es completamente posterior. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. A la vez hablaremos del drenaje. Vamos a hablar del drenaje, pues gracias a la vena cava inferior, y vamos a ver cómo también está involucrado ahí el sistema porta y la parte de los ganglios linfáticos. Digamos que en poco sentido, no poco sentido, es muy rara esa palabra. Vamos a ver que en menor eh, información, pues vamos a tocar pues el sistema nervioso. Más que todo vamos a ver un poco sobre los plexos, pero no vamos a ahondar en ese tema porque acordémonos que ustedes van a llevar una materia que el próximo año de neuroanatomía y ahí van a tener la oportunidad pues de conocer más acerca de estos plexos, ¿verdad? De los plexos mesentéricos, de los plexos celíacos. Hay un plexo aórtico también ahí a nivel de la cavidad abdominal, pero como les digo, solo lo vamos a tocar como información general, pero que puede ser parte del parcial. Así es que pongámosle mucha atención a la clase, recordarles que el próximo viernes, pasado mañana, estarían teniendo ustedes el examen corto de la clase de pared. Híjole, no me acuerdo cuál es. Bueno, vamos a ver, sí, donde vamos a hablar de la ingle, del conducto, del canal inguinal, de las hernias, ¿verdad? Y del diafragma, de esas son el tema realmente que va a ser el corto el día viernes a las 6 de la tarde. Ojalá les pueda cumplir la hora. Si no, pues prepárense para las 8. Pero voy a tratar lo posible de que esté para el día a las 6 de la tarde. Ok, entonces pues vamos a desarrollar este tema. El sacrificio de hoy es el éxito del mañana. Así es realmente. O sea, hoy por hoy pues ustedes pueden estar sintiendo de que la carga es muy pesada, de que las clases no terminan, la incertidumbre de cuándo termina la materia, cuándo termina el ciclo, cuándo voy a tener vacación. Yo les diría que vayan acostumbrándose a este ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo en el gremio médico pues es así. No hay fechas futuras prácticamente. Es difícil eh, poder saber cómo va a estar mi agenda dentro de 2 días. Es a veces muy difícil. Uno puede tener horas, horarios estipulados, pero es muy difícil. Más que todo cuando uno se dedica a la práctica privada, es bien difícil poder cumplir horarios porque pues de la nada se nos puede venir abajo un viaje, se nos puede venir abajo una salida, una diversión, no sé. Entonces, ahorita ustedes que están estudiando, pues vayan acostumbrándose a este ritmo de trabajo porque así va a ser. En un momento dado el docente les va a decir, hoy les suspendo la clase, en otro momento les va a decir, hoy los quiero ver a tal hora, hoy les va a decir, el parcial ya no va a ser tal día, se lo voy a pasar para 2 días después o se lo voy a pasar para 1 o 2 días antes, en fin. Por eso deben estar listos siempre. Y por eso la carrera pues es de sacrificio, realmente es una carrera humanística, es la carrera con más sentido humano que todas las demás, aún algunas que son afines a la medicina. No la entrega nunca es igual que como la del médico. Entonces, porque acordémonos que en las demás
ramas de la medicina, pues no digamos, no de las ramas, sino de las demás carreras paramédicas, pues hay cierta confianza de la vida del paciente en el profesional médico, llámese licenciado, llámese técnico, lo que sea, pero en el médico la vida se deposita por completo. Entonces, para poder brindar un servicio de calidad, de la mejor manera, como el paciente se lo merece, requiere mucho sacrificio. Y el sacrificio comienza desde ahorita. No crean ustedes que se van a comenzar a sacrificar cuando ya sean médicos. No, están muy equivocados. El sacrificio comienza desde hoy. Y el sacrificio de ustedes ahorita, bueno, no están solos en un sacrificio. Tienen a sus padres también, que están sacrificando por poderlos mantener estudiando en una universidad tan cara como es la UNIVO. Así es que metámosle con ganas y demos pues el todo por el todo y sacrifiquémonos lo que sea necesario. No crean, para mí también es un sacrificio poder estar con ustedes y brindándoles toda la información necesaria. La universidad, por lo menos a mi persona y casi a todos, nos tiene contratados para 4 horas a la semana. Algunos tienen 8 porque tal vez tienen 2 grupos, pero en mi caso yo solo tengo 4, no quise aceptar el otro grupo. Entonces, solo son 4, pero si ustedes hacen cuentas cuántas horas se le dedican, por ejemplo, a un video o al tiempo que se dedica a preparar un material, pues es más. Pero esto pues lleva un sacrificio, pero un sacrificio con gusto. Así es que yo espero que ustedes también con gusto se sacrifiquen para poder sacar pues las mejores notas. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos hablando acerca de la irrigación y drenaje de la cavidad abdominal. Al final vamos a tocar un poquito sobre la anatomía de superficie, porque ya la anatomía de superficie podría ser que debía tocarla al inicio de las clases, ¿verdad? De abdomen. Pero decido dejarlo hasta este momento porque estoy al terminar esta clase. Con esta clase termino la descripción externa de la cavidad abdominal. Y bueno, aquí la irrigación pues es parte de la parte interna de la cavidad. Pero comienzo a hablar de los órganos. Entonces yo dejo la anatomía de superficie para poder delimitar en cuadrantes o en superficies ¿cómo se llama? O compartimientos del abdomen, para podernos ubicar con los órganos. Entonces por eso la dejo hasta este momento, la anatomía de superficie, que sería al final pues de esta clase. Entonces, como les decía al inicio, vamos a hablar pues sobre la arteria aorta abdominal y sus ramas principales que vamos a encontrar: la vena cava, ¿verdad? La vena cava inferior, ¿verdad? Cómo viene la vena cava inferior. Y por aquí arriba, que no se ve, pues vamos a hablar sobre el conducto torácico, sino que vamos a hablar sobre el sistema porta. Además, pues ya sabemos que adosado a la columna vertebral, a nivel de las vértebras lumbares, de las primeras vértebras lumbares, encontramos la cisterna de Pequet o el cisterna del Kilo, que es donde nace el conducto torácico. Entonces, recordemos pues que la vascularización arterial pues de las vísceras abdominales proviene completamente de la arteria aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal toma ese nombre cuando atraviesa el yato aórtico a nivel pues en el diafragma, en la muesca posterior del diafragma, completamente a la par de la columna vertebral. Esto es específicamente a nivel de la torácica 12, o sea, de la última torácica. Puede llegar a estar presente este paso de tórax a abdomen de la arteria aorta abdominal hasta L1. Pero decimos que T12, L1. El retorno venoso, o sea, el regreso de la sangre, ¿verdad?, hacia el corazón, esto le corresponde pues a la vena cava inferior. Que la vena cava inferior, pues a nivel lumbar, pues sacrolumbar, hay una confluencia de dos vasos grandes que traen la sangre de los miembros, ¿verdad?, tanto del derecho y del izquierdo, que son las venas ilíacas. Estas se confluyen o se juntan a nivel de las vértebras lumbares y conforman pues la vena cava inferior. Pero
Hay otro sistema de retorno que es el de las asas intestinales, o sea, del intestino. La diferencia es que lleva en la sangre vienen incorporados productos de la digestión. Estos productos de la digestión no pueden pasar directamente al torrente sanguíneo, o sea, no pueden porque deben ser metabolizados. ¿Dónde se metabolizan? Pues en el hígado. Entonces, vamos a ver cómo hay una confluencia de las venas mesentéricas, tanto la superior como la inferior, parte de la vena esplénica también y una parte de la gástrica, y todas estas en conjunto conforman el sistema porta o la vena porta. Pero, ojo con esto, lo voy a decir ahorita, aunque ya se lo voy a explicar más allá. Realmente los dos vasos que conforman la vena porta es la vena esplénica, o sea, la que viene del vaso, y la vena mesentérica superior. Esos son los vasos sanguíneos que conforman la vena porta, aunque en su trayecto vamos a ver cómo la vena mesentérica inferior llega a la vena esplénica, y vamos a ver cómo hay una gástrica también que llega al camino o al trayecto de la vena esplénica también. Pero ellas son tributarias de la esplénica, no son las constituyentes de la vena porta. Yo hasta este momento quisiera estar seguro, no. Quisiera, bueno, yo quisiera que todos hayan entendido que son ramas, ¿verdad? Que las ramas solo vienen de las arterias y las venas no tienen ramas realmente, sino que tienen constituyentes y también tienen tributarias, ¿verdad? Entonces, esas son las de las venas. En cambio, las arterias sí tienen ramas. Entonces, cuando yo digo la confluencia, una confluencia es una unión. Entonces, yo espero que eso pues se entienda de que eso tiene que ver con las venas, ¿verdad? Tal vez las únicas confluencias que podemos ver a nivel arterial es en las anastomosis, que por ejemplo aquí las vamos a ver cuando estemos hablando de la irrigación del colon, de la irrigación de las asas de las asas intestinales también, pero del colon principalmente. Entonces, la sangre que proviene del intestino viene cargada de nutrientes propios de la digestión, y estos no pueden entrar al sistema circulatorio. Entonces, vamos a ver pues que este tronco de la vena porta, por la unión de las que ya les decía, la vena porta en sí pues se introduce en el hígado. Esta dentro del hígado se ramifica en todo el parénquima hepático. Vea que es, ¿cómo se llama? Se ramifica hasta 2 veces allá adentro del sistema porta que se llama. Y una vez pues que la sangre de la vena porta ya es tratada en el hígado, específicamente en unas partes del hígado que se llaman sinusoides, los sinusoides hepáticos, más allá lo vamos a ver, entonces todas estas confluyen en las venas hepáticas. Estas venas hepáticas van a desembocar en la vena cava superior. ¿Qué queremos decir con esto? El regreso de la sangre por completo es gracias a la vena cava superior. La única excepción es que la sangre que proviene del intestino, o sea que viene de la digestión, no pasa directamente a la vena cava, aunque al final siempre va a terminar ahí. Pero no, esta llega al sistema porta a nivel del hígado, y en el hígado se metaboliza a nivel de los sinusoides, y a través de las venas hepáticas desemboca en la vena cava superior. O sea, siempre termina en la vena cava superior, pero tiene que hacer un paso de metabolismo a nivel pues del hígado. Entonces, vamos a ver pues que en síntesis pues todo lo que viene de la digestión no puede entrar directamente en la vena cava inferior, sino que tiene que pasar por el hígado. Entonces, vamos a ver que muchos de los problemas o de los daños en los cuales se ve involucrado el hígado es debido a una alteración en el sistema portal o en el sistema de la porta hepática, así se llama también, el sistema del porta hepático. Entonces pueden ser por problemas de cirrosis, problemas de hipertensión portal, problemas de alteraciones en el metabolismo, en fin, hay un montón de situaciones que ustedes las van a ver cuando vean patología o cuando vean medicina interna.
Ahora, en relación al drenaje linfático, pues vamos a ver que la linfa que proviene del intestino, del aparato digestivo, pues y también de las extremidades inferiores, estas confluyen en una zona que se llama la cisterna del quilo. Ya sabemos dónde está ubicada, ya sabemos que está más o menos a nivel de T12, T12L1, ahí por donde también encontramos el aparecimiento de la arteria aorta abdominal. Entonces todo esto pues a través del conducto torácico, el cual se ubica en el mediastino posterior, que ya sabemos que por ahí a través del agujero del meato aórtico o del hiato aórtico, perdón, vamos a ver pues que este atraviesa el abdomen y llega hacia el diafragma, el conducto torácico, y pues se ubica completamente en el mediastino posterior. Durante todo su trayecto, todo esto pues se va a topar con una serie de ganglios de tipo linfático, bueno, ganglios linfáticos, no es de tipo linfático, ganglios linfáticos, los cuales pues van acompañando en general pues a las grandes arterias, o lo vamos a ver pues que están en derredor de las zonas como los ilios, por ejemplo, o las zonas de donde penetran a los órganos principales, ¿verdad? Como por ejemplo en el ilio pulmonar. Sigamos. Entonces hablemos pues de la circulación arterial. Esto que vemos aquí, esto es la arteria aorta, esto es la arteria aorta abdominal, esto que tenemos acá. Entonces, la arteria aorta abdominal, como vemos ahí, inicia en el hiato aórtico del diafragma, por delante del límite inferior a nivel pues de T12. ¿Dónde se ubica? Delante de todas las vértebras lumbares. ¿Dónde termina? A nivel de L4, a la izquierda de la línea media, o sea, se hace un poco hacia la izquierda. ¿Cuáles son las ramas? Ojo, ¿cuáles son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal? Las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Después vamos a ver que estas se subdividen en arterias ilíacas interna derecha, externa derecha, y lo mismo al lado izquierdo. La interna va para la pelvis, la externa es la que pasando el ligamento inguinal, vamos a ver que se conforma o toma el nombre de arteria femoral. Ahora, las ramas de la arteria aorta abdominal, no estoy diciendo las ramas terminales, ojo con eso. Las ramas de la arteria aorta abdominal son, vamos a encontrar tres anteriores, que son las más grandes. El tronco celíaco, no hay que ponerle tronco arterial celíaco porque no existe tronco venoso, sino que decimos tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. Vamos a ver cómo hay unas laterales, que estas son las arterias suprarrenales medias. Hay que ponerle el apellido medias porque hay suprarrenales superiores, medias e inferiores. Las arterias renales, las arterias gonadales, que ya podrían ser ováricas o podrían ser testiculares. La otra son las dorsales, pero aquí también más que todo le podemos decir dorsolaterales, porque no están completamente atrás, sino que están por detrás de las laterales. Entonces por eso mejor le decimos dorsolaterales. Y ahí encontramos las arterias frénicas inferiores, porque hay unas arterias frénicas superiores que, como la vimos en el mediastino, son de la arteria aorta torácica, y luego tenemos las arterias lumbares. Y tenemos una única que es completamente posterior, que es la arteria sacra media. Estas son las arterias o las ramas de la arteria aorta abdominal. Son estas que estamos viendo ya acá. Esto que vemos acá, perdón, entonces estas son las arterias, estas son las ramas de la arteria aorta abdominal. Esto es el hiato aórtico, esto es el diafragma. Entonces la primera rama que vemos son las arterias frénicas inferiores, o sea, para irrigar el diafragma por la parte inferior del diafragma. Luego tenemos la siguiente rama, que son el tronco celíaco. El tronco celíaco se le dice tronco porque tiene tres ramas, que ya las vamos a ver en su debido momento. Luego tenemos las arterias
suprarrenales medias. Ojo, lo vuelvo a repetir, debe llevar el apellido medias, porque hay superiores, hay inferiores y están las medias que son directamente de la arteria aorta abdominal. Luego vemos la arteria mesentérica superior, la cual nos va a irrigar parte del intestino delgado, parte del intestino grueso, principalmente del lado derecho. Luego tenemos las ramas renales, las arterias renales, derecha e izquierda. Tenemos las dorsolaterales, que son estas, que son las lumbares, las arterias lumbares. Vemos unas laterales, que son las arterias gonadales, esta y esta. Gonadales, ya sea testiculares u ováricas. Luego tenemos la mesentérica inferior. Y la más posterior es la arteria sacra media. Las ramas terminales de la arteria aorta abdominal son la ilíaca primitiva derecha y ilíaca primitiva izquierda. Yo espero que esto vaya quedando así bien clarito. Entonces, otra forma de subdividirlas, que es la que a mí me gusta un poco más, es esta. Cuáles son las ramas de la arteria aorta abdominal. Y las vamos a subdividir en las que son parietales, o sea, las que no tienen que ver con ninguna víscera, y tenemos las viscerales. Las parietales son las frénicas inferiores, porque es una pared, o sea, el diafragma. Las lumbares, porque van para las vértebras lumbares y los músculos aledaños. Y la sacra media, que va para la parte posterior, específicamente en dirección hacia el sacro, y los músculos que están en su derredor. Luego tenemos las viscerales, y aquí tenemos las tres anteriores: el tronco celíaco, la mesentérica superior e inferior, las suprarrenales medias, porque las glándulas suprarrenales es una víscera, las renales, porque los riñones es una víscera, y las arterias testiculares u ováricas, porque también son una víscera. Entonces, son estas ramas que estamos viendo aquí. Entonces, vamos a ver después cómo cada una de estas genera diferentes ramas para los órganos que se encuentran aledaños. Este cuadro es un cuadro muy bonito para poderlo comprender, pero vamos a desarrollar el tema mejor directamente. Bueno, otra forma también de describirla, pero esta tiene que ver más con el desarrollo embriológico, es como la arteria aorta abdominal, hay unas ramas que irrigan las tres subdivisiones del intestino. El intestino proximal, vea que el intestino proximal comienza en el esófago, ahí inicia en el esófago, pero en el esófago abdominal, o sea, cuando ya penetró el diafragma en el esófago abdominal, y termina inmediatamente inferior a la papila mayor del duodeno, o sea, a este nivel, en la segunda porción del duodeno. Ahí termina el intestino proximal, desde el esófago abdominal hasta la papila mayor del duodeno. El intestino medio, comienza ahí donde terminaba el anterior, o sea, en la papila mayor del duodeno, es en la porción principal, o sea, en la porción descendente del duodeno, y termina en los 2/3, entre los 2/3 proximales y el distal del colon transverso. O sea que el intestino medio comienza aquí, por abajo de la papila mayor del duodeno, y termina en los 2/3 proximales y el distal del colon transverso. En esta zona de acá termina el intestino medio. Luego tenemos el intestino distal, que comienza antes de la curvatura cólica, o la flexura supracólica izquierda, donde se unen los 2/3 proximales y el distal del colon transverso, y termina en la mitad del conducto anal, o sea, hasta esta zona. Ojo con esta subdivisión: intestino proximal, esófago abdominal, segunda porción del duodeno, específicamente en la papila mayor. Intestino medio, por abajo de la papila mayor del duodeno, en la segunda porción, y termina en los 2/3 proximales y el distal del colon transverso. Ahí termina. ¿Y dónde inicia en la... Fíjense que
es porque no llega directamente a la flexura supracólica izquierda. Entonces sí nos vamos a meter en camisa de 11 varas. No, vamos a decir que comienza inmediatamente antes de la curvatura cólica izquierda. O sea, es la unión de los dos tercios proximales y el tercio distal del colon transverso. O sea, aquí en esta unión. Imaginémonos que el colon transverso, que es este, lo dividimos en tres. Entonces es en la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso, aquí, en esta zona. Y termina en la mitad del conducto anal. Hasta ahí llega el intestino distal. Esto me interesa que se lo sepan muy bien. Entonces, esa es otra forma de ver cómo está la irrigación. Y si ustedes lo ven, vamos a ver que la irrigación de las vísceras abdominales, el tronco celíaco irriga el intestino proximal. La arteria mesentérica inferior irriga el intestino medio. Y la arteria mesentérica inferior irriga el intestino distal. Y sale un poco pues más fácil comprender la información. Decimos, pues hablamos del tronco celíaco. El tronco celíaco irriga el intestino proximal. Yo lo acabo de decir. ¿De dónde se origina? Pues ya sabemos que es una de las ramas anteriores de la aorta abdominal. Casi inmediato por abajo del yato aórtico. Pero ojo, no es la primera rama. La primera rama son las frénicas. Entonces vamos a encontrar el tronco celíaco anterior a la porción superior de L1. O sea, el tronco celíaco lo encontramos a nivel de la lumbar 1. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Importantísimo. La gástrica izquierda es una de sus ramas que va por aquí abajo. La arteria esplénica, que va, aquí la vemos por detrás, es la que va a irrigar el vaso. Y la arteria hepática común, que es esta que vemos acá. Entonces, esas son las ramas del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Esas son las ramas del tronco celíaco. Veamos una por una. La arteria gástrica izquierda es la rama más pequeña. Esta asciende hasta la unión cardioesofágica, o sea, hasta la unión del cardias con el esófago. Esa es ¿cómo se llama? La rama más pequeña del tronco celíaco, la gástrica izquierda. Se va por la curvatura menor del esófago y la vamos a encontrar del estómago, perdón, y va en la unión del cardias con el esófago. De esta misma arteria vamos a encontrar que hay unas ramas. Por ejemplo, las ramas esofágicas. Estas van a irrigar porción superior del esófago. También vamos a ver que tiene un giro en la curvatura menor del estómago para descender e irriga las dos caras del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica derecha. O sea, es una rama que circula y que ayuda a irrigar tanto la curvatura menor como la curvatura mayor del estómago. Más allá vamos a ver de dónde es rama la gástrica derecha, pero que al final, como cualquier arteria que procura irrigar un órgano específico, va a hacer anastomosis entre ellas para procurar una óptima irrigación de las estructuras involucradas. Ahora, esta arteria gástrica izquierda es una de las que está involucradas en los problemas, por ejemplo, de varices esofágicas o que en algunas ocasiones pueden provocar sangrado de tubo digestivo superior. Las varices esofágicas pueden estar, ¿cómo se llama? En sí el término varice tiene que ver con una vena. Pero hay arterias que pueden llegar a dilatarse o pueden llegar a afectarse por la mala circulación y un sangrado activo pudiera ser por alteración de una ramita de esta arteria gástrica izquierda y provocar pues un sangrado del tubo digestivo superior. Hablemos de la arteria esplénica. La arteria esplénica pues es la rama más larga. Por ende, tiene un trayecto sinuoso porque es sinuoso porque es largo y también porque esta recorre
todo el borde superior del páncreas, como aquí lo vemos. Aquí va la arteria esplénica. Entonces, esta está completamente ubicada sobre el ligamento espleno-renal. O sea, es un ligamento que tiene una unión entre ¿cómo se llama? El vaso y también el riñón, en este caso el riñón izquierdo. Entonces, ahí también vamos a ubicar la arteria esplénica. Da ramas para el cuello y el cuerpo y la cola del páncreas. A pesar de que es una arteria para el vaso, durante su trayecto da ramas, como lo vemos acá, para irrigar el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. También, pues, da ramas gástricas cortas para el fondo del estómago. Da la arteria gastroomental izquierda. Esta la vamos a ver en el omentó menor. Yo creo que eso ya lo vieron ustedes en los prácticos. El omentó menor ¿cómo se llama? Sería gastroomental izquierda en la curvatura mayor del estómago. Sí, pero da para el omentó menor. Y se anastomosa con la arteria gastroomental derecha. Se divide en varias ramas que entran por el hilio hepático. Antes de llegar al vaso, o específicamente en el hilio del vaso, la arteria esplénica da diferentes ramas para poder irrigar el vaso. Ahora, a través de esta circulación es que se llegan los glóbulos rojos que ya están en decadencia. O sea, un glóbulo rojo que ya cuenta con más de 120 días de existencia y aquí pues son degradados. A ver si se recuerdan, eso es de anatomía 1, cómo se llamaba la degradación de los glóbulos rojos o el trabajo que hace el vaso en la destrucción de los glóbulos rojos. A ver si alguien se acuerda y me lo comenta en el video, por favor. Luego también tenemos la siguiente rama, que es la arteria hepática común, esta que vemos acá. La arteria hepática común, pues esta asciende en el borde libre del omentó menor. Eso lo vamos a ver más adelante. El omentó menor es una capa de grasa, es un delantal de grasa que encontramos sobre la curvatura menor del estómago. Esta arteria hepática común está a la izquierda del colédoco. Este es el conducto colédoco. El conducto colédoco está conformado por los conductos hepático común y el conducto cístico. Estos conforman el colédoco, el cual transporta la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Y ahí se une ¿cómo se llama? Se une con el conducto de Wilson, que es del páncreas, y pues desembocan en la papila duodenal, ¿verdad? Entonces, específicamente, ahí hay un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, pero eso es eso es de la siguiente clase. Ahorita lo que me interesa es que veamos cómo vemos que la arteria hepática propia, o hepática común, perdón, se encuentra a la derecha, a la izquierda del conducto colédoco. Y también se encuentra por delante de la vena porta. Esta arteria, esta vena que vemos acá, y va a esta zona de acá, aquí la vemos por detrás de la arteria, la vemos atrás de la arteria hepática común. Vemos que esa arteria, permítame, aquí me perdí, aquí está. La arteria hepática común se encuentra también por delante de la vena porta. O sea, en una ubicación geográfica vamos a encontrar que la arteria hepática común se encuentra a la izquierda del conducto colédoco y por delante de la vena porta. Cerca del hilio, igual que como ocurrió en el vaso, cerca del hilio, esta se divide en arteria hepática derecha y hepática izquierda. La hepática derecha es la que nos va a dar esta ramita que vemos acá, que es la arteria vesicular. Es la arteria cística, es la que irriga a la vesícula. Esta arteria, cuando se hace la colicistectomía, es lo primero que hay que hacer, o lo primero que es el cirujano es ligar este vaso sanguíneo. Porque si no se liga, es una arteria muy delgada, de un calibre muy, muy chiquito. Si esa arteria no se liga, se hace un desparpajo, se hace una hemorragia, y si no se liga bien, el paciente puede fallecer por un sangrado.
¿verdad? Interno, por una hemorragia interna. Entonces es muy importante la ligadura de la arteria cística en la colecistectomía. Entonces la arteria hepática común pues nos da las arterias hepáticas derecha e izquierda. Y también pues tiene dos ramas terminales. La arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. Son otras arterias terminales de la arteria hepática común, ¿verdad? Entonces vamos a ver la arteria hepática propia, que esta es una rama terminal, y la gastroduodenal, que es esta que vemos acá, que va pues para el duodeno, para la primera porción del duodeno. Aquí estamos, esto es el píloro, esto es la porción, este es el antro pilórico, para arriba estaba el cuerpo del estómago, esto es el antro pilórico y esto es el píloro. Esta es la unión pilórica o la unión del estómago con la primera porción pues del duodeno. Estos eran los omentos de los que estábamos hablando, omento menor y el omento mayor. Entonces en esta zona es que trabaja o encontramos por detrás de esta estructura, de este delantal, es que vamos a encontrar a la arteria, al tronco celíaco con sus ramas, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Ojalá que se nos quede eso. Ya vimos que con el tronco celíaco nos irriga la curvatura mayor y menor del estómago gracias a la gástrica y a la unión con la gástrica derecha. Luego vamos a ver cómo nos irriga el vaso y en su trayecto nos irriga al páncreas. Luego vamos a ver cómo nos irriga por completo al hígado y en su camino también nos da una rama para la primera porción del duodeno, específicamente en la unión pilórica, y también nos irriga a la vesícula biliar. Bueno, voy a tener que hacer una pausa y dejar hasta aquí este video. Surge una situación que tengo que atender, así es que no lo puedo dejar en pausa. Mejor lo dejo hasta aquí y continúo pues por la noche para que mañana jueves pues ya esté disponible este video. Sí, para que ya esté disponible este video el día de mañana. El viernes, pues solo corroborando, el viernes pues tenemos el corto del tema de hernias, conducto inguinal, canal inguinal, diafragma. ¿Y qué más hablamos de ahí? La ingle. Sí, de la ingle. Ok, entonces me quedo hasta aquí para luego pues seguir desarrollando el tema y seguir hablando pues de la mesentérica inferior, la mesentérica superior y hablar un poco de la renal, de las suprarrenales, de las lumbares y por supuesto de la sacra media. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Estudié mucho para el corto, salieron muy bien. Perdón, salieron muy bien este último corto, realmente hubo mejores notas, hubo más alumnos con buenas notas. Así van a ser también las preguntas para este segundo corto de este cómputo. Así es que sigamos en sintonía y nos vemos en la siguiente parte del video, ¿ok? Cuídense mucho y estudien, jóvenes, por favor, estudien bastante, ¿ok? Cuídense, adiós.